Ahora con ustedes, Soledad Zeta. Bueno, muchísimas gracias, Julio, por la invitación. Gracias a todos los que están acá. Muy bueno lo de José. Y la verdad es que queda poco para agregar dentro de la misma línea. Un par de cosas para destacar que me parece que vienen al caso de lo que venían comentando. Creo que para poder entender un poco el peronismo, y si vamos a hablar de kirchnerismo, que es lo que me pidió Julio que hable, tenemos que entender también el peronismo como origen. Es clave una frase del propio Perón. Perón decía que el peronismo no es un partido político, es un movimiento. Y ahí está la clave. Eso es el hecho de que sea un movimiento es lo que le permite movilidad, justamente, y le permite esta pendularidad que puede ser un Menem neoliberal, si se quiere, si es que así es lo que pasó en los 90, sea peronista, y de la misma manera haya un peronismo de izquierdas, haya un Perón mucho más de derecha y un Perón mucho más de izquierda según en la década en la que fuera presidente, ya sea en los 50 o en el 70. Y en definitiva lo que no hay es una ideología. Creo que cuando acá hablamos, y me parece la mayoría de ustedes, si no me equivoco, son cubanos, hay algunos argentinos, hay venezolanos, pero la mayoría son cubanos, creo que van a coincidir conmigo que muchas veces la ideología es solo una excusa, que no es de verdad lo que están defendiendo aquellos que llegan al poder, sino que es lo que en la Argentina kirchnerista se lo conoció como relato. El relato, hablamos todos de este relato, qué es lo que se dice, que no necesariamente es lo que se hace, o no necesariamente es la explicación detrás de las acciones, sino que es lo que se dice porque queda bien decirlo. Lamentablemente en Argentina queda bien decir que uno es de izquierda, y yo no hago la diferencia, la verdad, entre izquierda radical e izquierda no radical, porque creo que cualquier tipo de izquierda termina siendo en última instancia violenta, porque la que no es violenta colabora por omisión con la que sí es violenta. Entonces lo sabemos acá todos, casi por experiencia propia, que la izquierda es violenta de por sí. Y entonces queda bien en Argentina, en cualquier ámbito, queda bien decir que uno es de izquierda. Lamentablemente está instalada esta idea. ¿Por qué? Porque se adueñaron de los derechos humanos como si fueran una propiedad exclusiva de la izquierda, se adueñaron de la historia, que es lo que hablaba tanto Julio como José, al crear un relato acerca de esta historia. Solo un dato muy breve a agregar, que Julio lo mencionaba. Tenemos un tema grave con el conocimiento de nuestra historia. No voy a defender ni mucho menos el gobierno militar, la dictadura militar que tuvimos en los 70, no voy a defender la guerra sucia, no voy a defender a un gobierno de facto que llegó a matar gente y no tuvo la dignidad siquiera de tocarle la puerta a la madre de la persona fallecida y decirle estábamos en guerra y su hijo murió por ser un combatiente guerrillero, que es lo que deberían haber hecho, porque la guerrilla existía y la guerrilla mataba gente, aunque hoy, 30 y pico de años después, pareciera que nunca hubo muertos por parte de la guerrilla y que los únicos muertos llegaron de manos de los militares. Se habla de 30.000 desaparecidos. Bueno, hay una polémica gigante alrededor de este número. ¿Por qué? Porque el único estudio relativamente serio que se hizo y grande al respecto es lo que estuvo encabezado entre otros por Ernesto Sábato y terminó siendo el famoso Nunca Más, que es la revisión histórica que se hace de esto, donde se llega al número de 9.000 desaparecidos, con nombre y apellido. De 9.000 a 30.000 hay un gap importante, al cual se llega por una cuestión muy simple, que es que internacionalmente hay subsidios internacionales que llegan a quienes fueron víctimas de terrorismo de Estado, que requerían, entre otras cosas, que haya un número de 30.000 personas muertas para poder recibir estos fondos. Y ahí venimos a la base de la cuestión, que en el fondo no es la ideología, sino que es el dinero. No era nada más Néstor Kirchner el que se movía por dinero. Lamentablemente, toda nuestra historia está basada en gente que se ha movido por dinero. Más allá de este dato en particular, de los 30.000 desaparecidos o 9.000 o lo que fuera, me gustaría hacer un poco de foco entre el relato y el dato, porque creo, quizás por ser periodista, que el dato mata siempre al relato. Y hoy por hoy estamos viviendo en un proceso en el que estamos al borde de una hiperinflación, la economía en Argentina no está bien, y lo que se ha instalado en este ciclo electoral en gran medida es que, bueno, Macri es la crisis económica y más allá
de que sabemos que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el anterior de su esposo han sido los más corruptos en la historia de la Argentina, de que tenemos pruebas fehacientes. Acá no es que la gente se imagina, acá los vimos en video llevarse bolsos repletos de dinero, dinero que no llegaba a la gente que lo necesitaba, dinero que nunca llegó a las obras de infraestructura. Cuando nunca se construyó nada durante 12 años en Argentina, eran bolsos que llegaban a la casa particular de Néstor y Cristina Kirchner. Y esto lo vio el argentino, lo tiene en YouTube en este momento cualquier argentino para entrar y ver el video, pero parece que está primando por sobre eso el hecho de la crisis económica. Es decir, bueno, nos robaban, pero por lo menos estábamos mejor. Y ahí es donde creo que hay relato contra dato. Tengo un par de datos acá que me parece que son importantes. Todo lo que voy a citar ahora sale de dos fuentes principales. Los Panama Papers, sabemos que han destapado ollas en el mundo entero, y por otro lado un estudio que hizo la Universidad Católica Argentina, que es una de las universidades más importantes y más grandes de la Argentina, por ende es una fuente confiable y se supone independiente, ¿no? A ver, para el año 2015, cuando termina el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, había un 29% de pobreza en Argentina y un 6% de indigencia. No se contabilizaba esto. ¿Por qué? Porque una de las primeras cosas que hizo el kirchnerismo fue eliminar el organismo que cuenta la pobreza, que cuenta el desempleo, con lo cual, si no los contamos, si no los vemos, es como si no existieran. Y ahora, 4 años después, nos quieren convencer que no nos dejaron una crisis económica, que aparentemente, no sé para quién, únicamente para los kirchneristas y los que estaban asociados a ellos, Argentina vivía en una panacea económica y que hoy por hoy estamos ante un escenario de pobreza. Cuando vemos que más del 30% de la población vivía bajo la línea de pobreza en la Argentina kirchnerista. 42% de los argentinos no tenían cloacas. Algo básico, algo que para quienes vivimos en Estados Unidos sería impensable. No hay cloacas, no hay un drenaje en Argentina donde la gente vaya al baño y eso pase a un sistema desarrollado por la ciudad. No lo tenían. 13% de los argentinos bajo el kirchnerismo no tenían agua corriente, algo tan básico como el acceso al agua. 40% de los argentinos en el año 2015 no tenía conexión a gas. También para ese 2015 había 3.800.000 familias, que en una población como la de Argentina implica que es 1 de cada 3 familias que no tenían una vivienda digna. Dejaron un promedio anual de 20% de inflación, y si sumamos los últimos 10 años, el kirchnerismo tuvo 12, de inflación acumulada es más del 700%. Con esto no estoy defendiendo la gestión económica de Macri, que tuvo un montón de errores. Lo que estoy diciendo es que es mentira que la crisis económica surgió en estos últimos 4 años. Las reservas del Banco Central, el kirchnerismo hizo uso y abuso del Banco Central como quiso, y como saben, no sé si están familiarizados, terminamos con una economía dividida donde había un dólar oficial y un dólar blue, que en definitiva era el único al que la gente tenía acceso. Bueno, en las reservas del Banco Central hubo un cepo. Pusieron un cepo, ellos controlaban absolutamente todo, controlaban cuánto se podía comprar, quién podía comprar y demás. De 47.000 millones pasó a 25.000 millones. Entre el 2013 y el 2015 la producción industrial cayó durante 22 meses consecutivos. Los últimos 4 años de Cristina Fernández de Kirchner, es decir, su segundo mandato, no creció el empleo en Argentina, ni siquiera un medio punto, no hubo crecimiento de empleo. 1.200.000 argentinos estaban desempleados y casi 4 millones de personas estaban trabajando en negro. Esto quiere decir que todo este relato de que el kirchnerismo viene a trabajar por el obrero, por lo que acá se conoce como el blue collar, es relato, porque el dato es que gran parte de los argentinos trabajaban en negro, trabajaban sin condiciones o no tenían trabajo, solamente que no los estábamos contando. Triplicaron la cantidad de empleados públicos, este es un problema enorme que tuvimos, pasa mucha gente a trabajar y a depender económicamente de los empleados públicos, y de acá se desprenden una cantidad de anécdotas que parecen graciosas, la verdad que son para llorar, como por ejemplo que en el Ministerio de Planificación, y esto se ha visto, se ha comprobado, está grabado en cámara, había un solo teléfono, toda una oficina, un solo teléfono, pero 10 telefonistas.
se estaban pagando 10 sueldos en un ministerio para que atiendan el teléfono donde había solamente un teléfono. Imagínense que esto es un grano de arena dentro de una playa enorme. Pero para que tomemos conciencia del nivel de gasto público que había en el país, en un país donde, insisto, hay más de un 30% de la gente que no tiene una vida digna, que no accede a una vivienda, que no puede comer todos los días. Se estaba gastando el dinero en este tipo de cosas. La inseguridad y el narcotráfico, dos puntos claves del kirchnerismo. En el 2008 se dejaron de publicar los datos sobre delitos. ¿Por qué? Si no lo vemos, no existe, nuevamente. Para el 2015 se vuelven a publicar. Llega Macri al poder, se empiezan a publicar los datos de delitos. Ahí en el 2015 nos enteramos que hay 3.400 homicidios al año en Argentina. Si comparamos este número con los últimos números que tenían, que eran del 2008, en esos 4 años creció un 40% el número de homicidios en la Argentina. Naciones Unidas cataloga también en el 2015 a Argentina como el tercer país proveedor mundial de cocaína. Con el kirchnerismo pasamos a ser una nación narcotraficante. Ellos pactaron con el kirchnerismo. Sergio Massa, que es la persona que ahora está aliada a Alberto Fernández y que mencionaba José, había sido alcalde de una región, un sector que se llama Tigre. Tigre creció exponencialmente bajo la administración de Massa, pero se sabe, está comprobado que creció con dinero narco, que es a donde llegaron los narcos, donde invirtieron y donde no se los está investigando, en lo más mínimo. Esa es la gente que quiere volver al poder ahora, después del domingo. Las fronteras de Argentina absolutamente permeables. Solamente el 17% de las fronteras de Argentina tiene radar. No estamos hablando de un control mayor. Radar, algo básico, algo que existe hace 100 años, solo el 17% de la frontera de Argentina. Y el kirchnerismo se encargó de desmantelar absolutamente el ejército, con lo cual no hay manera de controlar nuestras fronteras. Último dato que les doy, la corrupción. Sabemos que ha sido el gobierno más corrupto quizás que tuvimos en la historia. A nivel mundial, en los rankings, han puesto a la época del kirchnerismo en el puesto 107 en el mundo. Por ahí no nos dice mucho esto, pero comparen esto. Bolivia, no estoy hablando de Suiza, no estoy hablando de Dinamarca. Bolivia, Colombia, Cuba, y acá sabrán lo que es Cuba. México y Brasil están mejor rankeados a nivel mundial en términos de corrupción que la Argentina kirchnerista. Entonces, con todos estos datos tenemos que empezar a decir, bueno, eso es lo que ocurría, estos son hechos. No es que a mí no me gusta el kirchnerismo, que no me gusta y lo digo abiertamente, pero no pasa por lo que a mí me guste, lo que a José le guste, lo que a Julio le guste. Lo que acabo de nombrar son datos. La gente no vivía bien, está clarísimo, no hubo infraestructura, se aumentó el gasto público de manera exponencial, se generaron una cantidad innecesaria de empleados públicos, se robaron el dinero, se generó una economía donde gran parte de la economía estaba basada en el negocio ilegal del narcotráfico, aumentó exponencialmente el delito y ahora nos quieren hacer creer que vivíamos en una Argentina floreciente, una Argentina donde no había crisis económica y por eso quieren volver a resolver el problema que creó Macri supuestamente en 4 años. El problema en todo esto es que hay una gran parte de los argentinos que aparentemente cree este relato. Si me preguntan por qué, no sé decirles, no entiendo. No entiendo cómo en la provincia de Buenos Aires tuvieron, la que a mi entender es una de las mejores gestiones que ha habido bajo María Eugenia Vidal en los últimos años, donde ahora no es una maravilla ni mucho menos, pero por lo menos hay cloacas en la gran mayoría de la provincia de Buenos Aires. Hay rutas que se han asfaltado que no existían. Se ha resuelto el problema con la mayor parte de los puentes que antes no se podían cruzar riachuelos, no hablemos de un gran, no se podían cruzar riachuelos de un lado al otro de la provincia, ahora sí lo pueden hacer. Y se atacó el tema del narcotráfico. Bueno, esa misma gente ahora está votando por Axel Kicillof, que fue un ministro de Economía impresentable del kirchnerismo, quien abiertamente sí se reconoce como de izquierda, no sabemos si como relato o como dato, porque no ha demostrado demasiado. Hay cosas incomprensibles en la Argentina de hoy. ¿Qué nos espera? No sé. No tengo la menor idea qué nos espera. No sé qué esperar de Alberto Fernández. La historia lo que me dice es que probablemente Alberto Fernández va a traicionar en algún momento a Cristina Fernández de Kirchner, como en su momento Néstor Kirchner, que como decía Julio, llegó con el 23% de los votos, puesto a dedo por Eduardo Duhalde, traicionó a Duhalde.
Si lo va a poder hacer o no, no sé si lo va a poder hacer, no sé si la tiene tan fácil traicionarlo porque Cristina va a tener el control del Senado. Como vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner va a controlar el Senado, de alguna manera va a tener atado al Poder Ejecutivo, porque si no pasan las leyes en el Senado, si ya controla el Congreso, es muy difícil gobernar, y va a tener controlado al Poder Judicial, porque desde allí se escogen los jueces, con lo cual es una acumulación de poder que a mí me da pánico en manos de Cristina Fernández de Kirchner, y quiénes están detrás de eso, no lo sé. A mí no me parece que sea una cuestión espontánea, en lo más mínimo, no me parece a mí, no le parece a la OEA tampoco, lo que está ocurriendo hoy por hoy en Latinoamérica. Las protestas en Chile no son espontáneas, la gente quemando supermercados no son espontáneos. Lo que está pasando en Ecuador no es espontáneo, está Correa de fondo, lo que ha pasado en Bolivia el fin de semana no es espontáneo. Nada me hace pensar que en Argentina no va a pasar exactamente lo mismo. Mi miedo es que el lunes tengamos un lunes violento absolutamente, como está haciendo Santiago de Chile hoy, ante cualquier escenario. Yo creo que, si, como todo hace suponer, gana el kirchnerismo, va a ser un lunes absolutamente violento, porque le van a pedir a Macri que renuncie antes, que no llegue hasta fin de año, porque lo que quieren es, Macri sería, si Macri llega a terminar su mandato, en diciembre sería el primer presidente no peronista en la historia de Argentina que termina un mandato. Quieren evitar eso, para no darle ni siquiera el lugar histórico de haber terminado su mandato. Si por el contrario logramos que se pase una segunda vuelta, creo que van a incendiar el país. Lamentablemente yo soy cero optimista de lo que puede llegar a pasar en Argentina. Antes de empezar la sesión de preguntas y respuestas, insistir, vayan a votar, Norberto y otros argentinos que estén aquí, por favor, a votar el domingo. Lo de las cifras, Soledad, los cuales los conocemos, mira, Fidel Castro, pues, y parte del movimiento hablaba de 20.000 muertos con el régimen dictatorial previo, que nunca era. O sea que esto es parte de una maniobra de desinformación que lamentablemente opera muy bien. Y esa cifra es la que yo me hubiera gustado escuchar a Macri en los debates que han estado ocurriendo, porque han estado ocurriendo debates en la televisión argentina, y no lo he visto. O sea, este segundo debate lo vi un poquitito más movido en la televisión argentina, pero y no lo he visto. O sea, este segundo debate lo vi un poquitito más movido en la televisión argentina, pero es el Bluetooth. Me gusta ese señor, ¿eh? Es el Bluetooth que lo tienes conectado con eso. Y eso yo. Bueno, desapareció el segundo, Julio. Yo no sé qué explicación habremos con eso, pero la razón por la cual yo insisto en atar el fenómeno ideológico. Mira, cuando se cae el comunismo soviético, la ideología era definida en un sentido más pulcro, o sea, lo podías definir, bueno, un sistema de creencias, esencialmente. Pero después, determinados documentos y académicos detrás de la cortina de hierro se dieron cuenta que era un patrón de seguir para lograr el éxito. En otras palabras, que había muchas personas que fingían ser fieles. Lo vemos en China, o sea, los del Partido Comunista, los empresarios son la mayor cantidad de miembros. ¿Estarán de acuerdo de verdad con el marxismo? No sabemos, pero yo creo que eso es irrelevante, porque es el sistema, es la ideología de la cual los respalda, y eso hay que combatirlo porque impacta a políticos como Macri, tal vez de defender ciertas posturas que son indefendibles ante la lógica. Sin embargo, lo hacen porque tienen el temor de cruzar un punto y que van a ser calificados como inhumanos. Entonces, ese valor hay que tener. Yo creo que parte de eso es hacer ese vínculo. Cuando vemos la participación del narcotráfico en el socialismo del siglo XXI,
que es básicamente la segunda fuente de ingresos después del petróleo venezolano. Yo sí creo que hay un mecanismo que opera, o sea, la organización de piqueteros, que todo esto tiene un centro de organización que sin duda, porque yo no he conocido un comunista pobre que llega al poder político, jamás. Si lo encuentran me lo dicen porque no existe. Y tienen una riqueza que ningún millonario en el mundo libre lo puede adquirir porque controla la ley. En otras palabras, él es la ley, él establece la ley y puede hacer lo que le dé la gana y no va a tener problemas. Bueno, ahora empezamos la sesión, la famosa sesión de intercambio con Eugenio Silva, que él va a estar tomando para tratar de obtener la mayor cantidad de preguntas y respuestas. Le pediría a las personas que no estén, o sea, más de un minuto. Si quieren hacer comentarios está bien, yo voy a poner el reloj, y los panelistas que traten de 2 minutos contestar, así se puede tirar todo más rápido. Sí, Eugenio